Bienvenidos amigos a un nuevo programa aquí en El Espía del Telón. Vamos hoy con otro de estos vídeos cortos que dedicaremos en primer lugar la parte del homenaje, la parte de los créditos a quien me dio la inspiración para realizar este vídeo, que es precisamente al colega geopolítico Francisco Fernández Cruz Sequera, con el que estuve en ese programa días atrás, el primer directo en el canal, que lo tendréis aquí abajo en la descripción, y también enlace a su canal Clave Geopolítica, muy recomendable para conocer los fundamentos, la teoría y también la práctica de la geopolítica desde sus inicios hasta la actualidad. Y en ese sentido, recordé que había escrito ya por 2020 un artículo sobre las características del poder naval según el estadounidense Alfred Mahan, que tienen aquí en este libro, Compendio Geopolítico, Orígenes y Actualidad, publicado por Ediciones Fides en España allá por el año 2020. De hecho, bueno, fue publicado ya durante ese periodo al poco después de ese periodo de encierro. Estuvimos editándolo justo todos encerrados en nuestras casas por bueno, eso que ya saben que sucedió y que no se puede mencionar a no ser que pues, porque te bajan el vídeo. Lo dejamos así un poco más grande. Yo me pongo un poquito más pequeño y vamos a comentar la jugada de este artículo, el penúltimo del libro, que incluye fragmentos de los grandes geopolíticos como Ratzel, Helen, Mackinder, Haushofer, Spykman, Weigert, Mahan, Reclus y Gilligan. La cuestión en el capítulo sobre Alfred Mahan, el primero, que es el primero de los anexos, bueno, fue un artículo basado en el resumen de su obra Influencia del poder naval en la historia 1660-1783, una obra publicada originalmente en 1890 y luego ya sería traducida al español allá por el 1900. Lo más importante es que desde su punto de vista, la prosperidad y la riqueza de las naciones y por tanto su crecimiento y poder dependen del uso y control que se ejerza en el mar mediante una marina mercante que realice el comercio y una marina militar que proteja a los mercantes y a los puertos. Lo importante que destaco en ese artículo es esas principales características que afectan al poder naval de las naciones. Y bueno, sobre todo el concepto geopolítico básico que está detrás de todo esto es la palabra talasocracia, es decir, el poder del mar, el poder marítimo. El contrario es la telurocracia o poder de la tierra o poder terrestre. Es interesante, bueno, su obra tiene algunas cosas que me parecen muy contextuales y otras que son simplemente atemporales. Por ejemplo, empiezo el artículo señalando una cita de Mahan que dice así: puede decirse como regla general que el uso y el gobierno del mar es y ha sido siempre un gran factor en la historia del mundo. Básicamente por eso, por la riqueza y desarrollo de las naciones, de los países, de los grandes imperios, antiguos y modernos, han dependido necesariamente de su relación con el mar, con el uso del mar, para el comercio y la expansión y, en definitiva, el fortalecimiento de ese país, de ese imperio, nación, estado, como dependiendo de qué momento y lugar. Otra de las citas que destaco es: la historia sugiere el estudio de la estrategia e ilustra acerca de los principios directores de la guerra por medio de los hechos que transmite. También así para que tengamos en este inicio. Lo que busca Mahan con su artículo, perdón, con su libro, y lo que yo busco con mi artículo es comprenderlo y explicarlo rápidamente, es bueno, ver esos principios que rigen el crecimiento y la prosperidad del comercio marítimo y toda su influencia sobre la riqueza y el poderío de los países. Y en ese contexto
y también con la mirada a la historia, señala que las condiciones de las armas cambian, pero para luchar con las unas y manejar victoriosamente las otras, se precisaría respetar siempre las enseñanzas de la historia tocante a la táctica de los campos de batalla y a las operaciones de la guerra más amplias, comprendidas bajo el nombre de estrategia. Con esto les dejo ahí esas citas iniciales para que entiendan, para que entiendan las bases, los fundamentos de ese autor, de lo que quería decir, y también hay que destacar precisamente el momento histórico, el dónde y cuándo se dice todo esto. Es Estados Unidos a finales del siglo XIX. Es el Estados Unidos del inicio de su expansión colonial, de su expansión, bueno, ya por todo el continente norteamericano y buscando las expansiones hacia el Atlántico, a costa de España, y del Pacífico también a costa de España, pero también a partir de otros países, como precisamente Colombia, la que le sacan Panamá, o Hawái, la que conquistan y ya está. En 1898, por cierto, el mismo año de la infausta guerra contra España. Bueno, infausta y además llena de mentiras, que como en otros casos, cuando tiempo después ya a nadie le importa esa guerra y ya es absolutamente irreversible, reconocen que sí, efectivamente se basaron en mentiras, la prensa estadounidense mintió, exageró, calumnió, pero ya es una cosa pasada. Esto lo digo por eventos de la actualidad que dentro de unas décadas saldrá la verdad, cuando a nadie le importe, como de costumbre. En fin, lo más importante sobre el poder naval y sobre las ideas de Mahan es que, según él, los principios en que se fundan las grandes combinaciones navales son aplicables en todas las edades y pueden deducirse de la historia, pero los medios de realizarlas, independientemente del tiempo, constituyen una conquista reciente. Esto es para darnos cuenta, para remarcar que hay unas necesidades básicas de estrategia y táctica, una historia que siempre se repite, pero que también hay que actualizar algunos aspectos técnicos. Lo más importante de este siglo XIX es la introducción de los barcos a vapor, luego a motor, ya en el siglo XX, es decir, los barcos impulsados con calderas a vapor, alimentadas por carbón, y luego con motores de combustible líquido, derivados del petróleo. Esto hacía que los tiempos de viaje, la posibilidad de viajar en una dirección concreta y no al son del viento, pues básicamente cambiase la aplicación concreta de los medios navales, pero no las líneas generales. ¿Por qué? Bueno, para él, para Mahan, había unas cuestiones básicas que resolver en cuanto al poder naval, y son las siguientes. El papel que la Marina debe desempeñar en la guerra, su verdadero objetivo, punto o puntos en que conviene concentrarla, algo muy concreto, establecimientos de carbón, de depósitos de carbón y pertrechos, mantenimiento de las comunicaciones entre esos depósitos y la base de operaciones establecida en el territorio nacional, y en último lugar la importancia militar que tendrá el corso, es decir, la destrucción del comercio enemigo, ya se considere como operación decisiva o secundaria de la guerra. Con esto, efectivamente, lo que vemos es algo que en cualquier momento de la historia se necesitaría, bueno, el carbón, ya sabemos que pertenece a un momento muy concreto de la historia, por eso había comentado antes ese tránsito, ese inicio de la Marina alimentada por carbón, luego por petróleo. Incluso hay en la actualidad barcos impulsados por reactores nucleares, pero bueno, que lo más importante es esa idea de qué va a hacer la Marina en la guerra, cuál es su papel, su objetivo, los puntos de establecimiento, de concentración, dónde van a estar los suministros, las comunicaciones entre los suministros y el territorio nacional. Si escuchan un gato por detrás, es mi editor jefe, Rodolfo, que no sé qué quiere ahora, pero se está cantando una ópera por ahí. Bueno, ya se cayó. Es mencionarlo y se calla, es mágico. Bueno,
Y en último lugar, precisamente esa importancia del corso, de la piratería, de atacar el comercio enemigo. ¿Ves? Le dicen piratas y se enfada mucho, Rodolfo. En fin, una vez comprendido todo esto, Mahan también concluye con lo siguiente. Los combates del pasado tuvieron éxitos según hubo de ajustarse o descuidarse la lucha en la sujeción a los principios de la guerra, y el hombre de mar que estudie cuidadosamente las causas de los éxitos y los fracasos no sólo observará y se asimilará gradualmente estos principios, sino que aumentará su amplitud para aplicarlos al uso de los buques y armas de su tiempo. Como digo, en otra ocasión de teoría y práctica, de fundamentos y aplicaciones, que es la idea básica que quiero transmitir con este vídeo en concreto, los anteriores y los que están por venir. Hay unos fundamentos básicos y también hay una contextualización, hay un momento de todo eso. En fin, en cuanto a la humanidad y el mar, también señala Mahan que la paz puede ganar las más decisivas victorias, ocupando un país mediante compra o tratados y adquiriendo excelentes posiciones que tal vez serían dificilísimas de conquistar por las armas. Enseña a aprovechar todas las ocasiones de establecerse en algún punto bueno de la costa y hacer definitiva una ocupación que al principio solo fue transitoria. Y ahí podemos pensar precisamente las posiciones que ganaron con la guerra contra España, en la misma década en que se publicó este libro, en 1890, de cómo aprovecharon esa oportunidad para meterse en la costa cubana, con la base de Guantánamo, o de cómo aprovecharon para quedarse con la isla de Guam o Puerto Rico, y también obviamente de entrar en toda la isla de Cuba, pero me refería especialmente a Guantánamo, que es lo que mantienen, así como Guam. También Filipinas, que la tuvieron durante un tiempo. No olvidemos Panamá, y así podríamos contar muchas otras posiciones más. Si recuerdan más, vayan contándomelas en los comentarios. En fin, sobre esta situación, sobre esta cuestión de la humanidad y el mar, de nuevo, Mahan refuerza esa idea de que la necesidad de una marina de guerra nace del solo hecho de existir una flota mercante. Es decir, si quieres una flota, si quieres expandir el poder de tu país mediante el uso de lo naval, necesitas una flota mercante y una flota de guerra. La flota mercante es la que genera el comercio, la riqueza, y la marina de guerra es la que lo defiende, la que lo asegura. Una sin otra, la otra sin una, no existen. Son un par inseparable. En fin, también él señala, y como digo, hay que tener en cuenta su tiempo y sus ideas. Es un tipo de un país liberal de finales del XIX, y esto pues no solo significa liberalismo, sino también colonialismo, porque él habla de que para aumentar la riqueza y el poder de las naciones también se lanzaron a establecer colonias o estaciones comerciales, fueran comerciales, militares o de ambos tipos a la vez, pero que todo esto es parte de ese desarrollo de poder naval. De hecho, para concluir este apartado, Mahan señaló que la clave de gran parte de la historia y de la política seguida por las naciones que bañan el mar se basa en tres cosas: la producción, con la consiguiente necesidad de cambiar sus productos; la flota mercante, por cuyo medio se realiza ese intercambio; y en las colonias, que facilitan y extienden el campo de operaciones de la flota, tendiendo a protegerla con la multiplicación de sus refugios. Es decir, que la colonización, desde el punto de vista de Mahan, era algo bueno para el crecimiento del poder de las naciones. En cuanto a esos elementos del poder naval de los países, y esta es la parte clave del artículo, y seguramente lo va a ser de este vídeo, él señala que la estrategia naval tiene por objeto la creación, sostenimiento y aumento del poder naval de un país, tanto en la paz como en la guerra. De nuevo, un fundamento claro.
En fin, las principales características de este poder naval son 6 puntos. En primer lugar, la situación geográfica. Después, la configuración física, incluyendo en esta, por su relación con ella, por la situación geográfica, los productos naturales y el clima. La extensión territorial, el número de habitantes, el carácter de estos habitantes y la clase de gobierno, incluyendo las instituciones nacionales que haya. Para dividir estos puntos, los 3 primeros se deberían a la geografía natural y los otros 3 se deberían al factor humano. Importante. El primero de esos factores físicos es la situación geográfica. El ejemplo que da es Inglaterra. Dice, claro, una nación situada de tal manera que no se ve obligada a defenderse por tierra ni puede pensar en extender su territorio de igual forma. No sé si están escuchando ruidos atrás, pero es Rodolfo haciendo trastadas. En fin, el ejemplo que pone es Inglaterra, un país que, llegado a cierto punto, no tenía que defenderse de nadie por tierra, por tener esa posición insular, y no era una isla excesivamente grande. De modo que, una vez se había unificado dentro de sí misma, solo le quedaba expandirse, sabiendo que no tenía un frente interno y que todo lo demás estaba orientado hacia el mar, que tenía, en definitiva, la mejor posición de partida. Porque otros países como Francia y Holanda, aunque también tuvieran una gran potencia marítima, no tenían la misma ventaja, ya que debían enfrentarse por el lado de tierra a diferentes potencias. En el caso de Estados Unidos sería una versión gigantesca de Inglaterra. Tendría esa insularidad, pero además una descomunalidad que le permitiría tener un punto de partida de fuerza descomunal, básicamente. Y que además, en el punto de vista americano, en ese momento era la nación más fuerte de todas, más poderosa de todas, con diferencia. Por lo tanto, y también teniendo en cuenta que la doctrina Monroe llevaba casi un siglo en vigor, por supuesto, ellos querían ser los más fuertes de América y asegurarse de que no hubiera ningún otro competidor por ese lado de tierra. Teniendo en cuenta esta idea, podemos entender muchas de las acciones estadounidenses de los últimos 200 años, esos intentos por evitar que en el lado de tierra, en el lado americano, no hubiera otro país competidor frente a ellos. En cuanto a la situación geográfica, según Mahan, también señala que puede ser de tal naturaleza que requiera una concentración o dispersión de las fuerzas navales, pues porque la situación geográfica de un país puede ser tal que no solo favorezca la concentración de sus fuerzas, sino que presente además la ventaja estratégica ulterior de proporcionar una situación central que pueda ser base de excelentes operaciones para las que hubieran de emprenderse contra sus enemigos probables. Además, si la naturaleza ha colocado a un país en circunstancias tales que, además de tener facilidades para atacar, cuenta con acceso fácil al mar libre y al mismo tiempo domina uno de los grandes pasos del tráfico al mundo, es evidente que la importancia estratégica de su situación es grandísima. Y de nuevo pone de ejemplo a Inglaterra porque al dominar el Canal de la Mancha, en relación con Holanda, Suecia, Rusia y Dinamarca, tendría una ventaja descomunal y un aliciente fundamental para desarrollar su fuerza naval, para prevenirse de ataques y controlar a posibles rivales que para el comercio con el resto del mundo tengan que pasar por ahí. En fin, en el caso de España sería un ejemplo análogo en el Mediterráneo, de no ser porque precisamente Inglaterra ocupaba y sigue ocupando Gibraltar, lo cual es un impedimento para la unión de la flota española entre Cádiz y Cartagena. Bueno, el segundo de los 6 aspectos es la configuración física, incluyendo en esta, por su relación con la situación geográfica, los productos naturales y el clima. La idea fundamental es que la costa de los países es también parte de sus fronteras marítimas.
Las fronteras terrestres son las fronteras habituales, digamos, porque es el medio por donde transita la gente de forma normal, la que puede cruzar hasta caminando. Pero en el caso de las fronteras marítimas siempre requiere de algún tipo de embarcación para ese traslado, para ese tránsito. Con esta idea de la costa, de los países como fronteras, también está el factor de que cuanto más fácil sea atravesar una frontera, tanto mayor será la tendencia de todo el pueblo a comunicarse por ella con el resto del mundo. Sí, efectivamente, Rodolfo. Ahora está, lo siento, hoy es el día de Rodolfo editándome el vídeo. En fin, lo más importante en este aspecto es entender esa configuración de las fronteras marítimas, lo fácil que sea utilizarlas, traspasarlas, porque en base a ello será más o menos fácil establecer puertos en la costa, es decir, los puntos de entrada y salida para el tránsito comercial. Señala Mahan también que si supusiéramos existiese un país con mucha costa, pero sin ningún puerto, dicho país no podría tener comercio marítimo propio ni flota alguna mercante o militar. Es, en definitiva, eso. Los puertos son como los pasos de montaña en las fronteras terrestres. Se necesitan para habilitar esa comunicación con otros lugares. En fin, consecuencia de esto, los puertos, numerosos y profundos, son un origen de poderío y riqueza, con doble motivo, señala Mahan. Si están en la desembocadura de ríos navegables a los cuales afluye el comercio interior de un país, y en tiempo de guerra son, en cambio, el origen de la debilidad misma por la facilidad de su acceso si no están debidamente defendidos. Cuando la mar, y continúa diciendo, no solo bordea o rodea un país, sino que lo divide en dos o más partes, entonces el dominio del mar no solo es importante, sino que es vitalmente necesario. Y aquí, en definitiva, entendemos esa cuestión de la costa, la ubicación de los puertos, su defensa y su contexto del entorno. Un momentito que hago una pausa. Y volvemos. En fin, lo siento. Rodolfo me estaba cantando la ópera de no tengo comida, no tengo comida, no tengo comida, no tengo comida, saca el saco y dame comida. En fin, así es Rodolfo, el gato más golfo. Seguimos. El tercero de los puntos es la extensión territorial, que depende, evidentemente, del país mismo y no de los habitantes que lo pueblan. Es importante señalar esa transición porque a partir de los siguientes elementos se centra en los habitantes y no en el factor físico. Es decir, habría unos 3 puntos iniciales de factor físico, de geografía natural, y otros 3 factores siguientes relativos a los habitantes, al gobierno, al factor humano. En fin, la extensión territorial es fundamental para conocer todo el potencial, al menos territorial, a priori, que puede tener. Y también, evidentemente, señalando cuál es su costa, cómo es su costa, cuál es, en definitiva, eh, la fortaleza o vulnerabilidad que puede tener esas costas y, evidentemente, a partir de ahí, cuántos puertos se pueden establecer, se pueden defender fácilmente, entender que en definitiva, eh, por ejemplo, en el sur de Inglaterra hay varios puertos que son especialmente importantes por formar, digamos, una C hacia el interior, teniendo un entrante pequeño y una bahía al interior, es decir, puertos naturales de primer orden. Costas incluso llenas de acantilados mirando hacia el sur, por eso precisamente se facilita la defensa de esa costa. Esto lo digo, en fin, simplemente para entenderlo con un ejemplo práctico. Y en cuanto a la extensión territorial y en concreto de la costa, pues no es lo mismo un país que tenga
más fronteras terrestres que marítimas o viceversa. Eso influye mucho en hacia dónde va a querer realizar el desarrollo del país y hacia dónde, porque no es solo el cuánto, sino el dónde, en qué contexto se ubica. En fin, en cuarto lugar, el número de habitantes, pero no un número de habitantes cualquiera, sino especialmente esa parte proporcional que se dedica a profesiones marítimas, dice Mahan. Es decir, a toda esa parte de la población, de ese número de habitantes relacionados con el poder permanente y la fuerza de reserva en el aspecto marítimo, en la construcción de barcos, en el soporte portuario, en definitiva, en todo lo relacionado con la marina mercante y de guerra. Y evidentemente, a pesar de que, bueno, puede haber un gran estado, la flota militar, cuando entra en juego en una guerra, sobre esto señala lo siguiente Mahan. El golpe lo recibirá la flota militar organizada y si esta parte del edificio nacional cede, de nada servirá la solidez que pueda tener el resto de la estructura. Remarco esta cuestión para volver a reforzar el argumento presentado anteriormente, el de que la fuerza, la marina mercante, tiene que ir necesariamente unida a la marina de guerra y viceversa. Las dos son los dos pilares del poder naval. Y evidentemente si un país pierde su fuerza naval, su flota militar, pues evidentemente el resto del país va a sufrir un durísimo golpe, a pesar de todo lo que tenga en su interior. En quinto lugar, sobre el carácter de esos habitantes, señala que bueno, el poder naval se basa evidentemente en el comercio pacífico y extenso y pone varios ejemplos, 2 positivos y 2 negativos. Los 2 positivos son Holanda e Inglaterra, los 2 negativos son España y Portugal. Señala que sobre España y Portugal solo se dedicaron a buscar oro y plata y su desarrollo se convirtió en condena, porque fue Holanda e Inglaterra quienes se dedicaron a crear industria y producción tanto en los nuevos territorios como en los suyos, lo cual es mentira, pero bueno, es la idea. No hay que olvidar que es un autor estadounidense, es decir, anglosajón liberal. Para él los suyos son los buenos y el resto son los malos, especialmente todo lo que tenga que ver con el mundo hispánico ibérico, es decir, con España y Portugal, y por extensión con Hispanoamérica y Brasil. Pero bueno, en fin. Y que la idea de este carácter de los habitantes es que al fin y al cabo Holanda e Inglaterra se adueñaron del mar porque eran en definitiva potencias manufactureras y que esa era la clave de su éxito. Bueno, en cuanto a la tendencia comercial, hay una necesidad de producir y por tanto luego una necesidad de vender y en consecuencia de desarrollar un poder naval para conseguir extraer todas esas riquezas por medio del comercio marítimo. Pero el carácter nacional, el carácter de los habitantes, es también un elemento distintivo de la época. Mackinder señala que bueno, es fundamental la mayor o menor disposición que tiene cada pueblo para fundar colonias prósperas. No sabía cómo formularlo de otra forma, así que echamos mano de la cita del libro. Sí, efectivamente, para Mahan es fundamental hacer colonias, crear colonias para expandir el poder de la metrópoli, pero no expandirlo de cualquier manera, sino que aquellas colonias que surgen de las necesidades sentidas por un pueblo entero tienen los más sólidos cimientos y su prosperidad ulterior será ciertísima, con tal que la metrópoli no ponga entorpecimientos y el carácter del pueblo sea a propósito para obrar con independencia. Y más adelante señala que el éxito de la colonización con su consiguiente efecto sobre el comercio y el poder naval depende esencialmente del carácter nacional, porque las colonias prosperan mejor cuando los elementos de su prosperidad se encuentran en sí mismas.
El carácter del colono es la base de su prosperidad y no los cuidados de la metrópoli. En definitiva, así vemos que ese carácter de los habitantes no es simplemente su tendencia a producir, a la manufactura dentro de su territorio de metrópoli, sino formar colonias y aprovecharse de esas colonias para crear más poder naval, más comercio y así sucesivamente, en una tendencia al infinito hasta conquistar el mundo o algo así. Hasta expandirse, en definitiva, de modo que ya no haya más sitio al que expandirse. En último lugar, la sexta es la clase de gobierno incluyendo las instituciones nacionales que haya. Lo más interesante de esto es que evidentemente el factor liberal de gobiernos libres, de gobiernos elegidos, de la voluntad del pueblo, pero que eso no es marca, no es garantía de éxito. También señala que a veces gobiernos con carácter despótico, dirigidos con juicio y firmeza, crean un gran comercio marítimo y una gran y brillante marina militar, con más energía y prontitud de lo que hubiera podido lograrse con procedimientos más lentos propios de un pueblo libre, señala Mahan. Aunque también, por supuesto, dice en último lugar que bueno, el inconveniente de ese sistema despótico es asegurar la continuación de dicha política marítima a la muerte del déspota. En definitiva, esa clase de gobierno, esas características de las instituciones, de los gobernantes, de los individuos, de los pobladores, es fundamental para el éxito o fracaso de del gobierno en general y de la política naval en particular. Con esto termino, amigos, un vídeo corto, 32 minutos, está bien. Espero que les haya gustado. Si les gusta, pues díganmelo, por favor, y traeré más vídeos, más vídeos de artículos. Perdón, que ya es tarde, se me traba un poco la lengua. En fin, más vídeos en este sentido, porque artículos tengo por ahí un montón, y también de libros de la colección Geopolítica aquí en Ediciones Fides. De hecho, tal vez, si les gusta, tal vez traiga un artículo del profesor Alexander Dugin que habla sobre un fundamento interesante de la geopolítica de la tierra, la geopolítica del mar, como también parte de ese tándem capital-trabajo. Un artículo, si mal no recuerdo, que escribió él en los años 90, es decir, en su parte más nacional bolchevique, o principios de los 2000. Un artículo bien interesante que, bueno, muestra una especie de interpretación de la geopolítica a vista de, bueno, de una idea post-soviética. Un artículo muy interesante a mi juicio. Bueno, si les ha gustado este, díganmelo y les traigo ese otro que les acabo de comentar, y si no, ya veremos qué más puedo traer porque, en fin, hay muchísimos artículos, muchísimos capítulos de libros que convendría ir comentando sobre eurasianismo, multipolarismo, geopolítica en general, guerras híbridas, en fin. Sea como fuere, amigos, es un formato fácil, sencillo y para toda la familia. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.